En los videos anteriores vimos el código intermedio para el método main, o sea, solamente para esta parte. Lo que vamos a ver en este video es el lenguaje intermedio para clase y el lenguaje intermedio para namespace. Entonces lo que vamos a hacer en este video es considerar un namespace principal y este namespace principal empieza acá y termina aquí, y luego vamos a colocar acá una clase principal que empieza aquí y termina aquí, fin clase principal. Esto no lo vamos a utilizar y vamos a dejar solamente esta parte donde vamos a colocar que estamos en el namespace principal, estamos en la clase principal y estamos en el método main. Bien, vamos a colocar otro método ahora que le vamos a llamar método secundario, y entonces esto no lo vamos a necesitar y vamos a decir que acá estamos dentro del namespace principal, dentro de la clase principal, pero no en el main, sino en el método secundario. Bien, luego vamos a agregar, entonces ahora podemos acá hacer la llamada a este método y digo muéstreme el método secundario, y entonces si lo ejecutamos acá, perdón, acá lo que quería no era esto, sino que acá necesito un read line que me deje ver lo que hacemos para que se detenga. Entonces lo que me muestra es que estoy en el namespace principal, clase principal, método main, que es esto, y luego me muestra, se va al método secundario, y en el método secundario me dice método namespace principal, clase principal, pero ahora estoy en el método secundario. ¿Ok? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar otra clase que le vamos a llamar clase secundaria, dentro del namespace principal, pero vamos a agregar a donde termina la clase principal, vamos a agregar una clase secundaria. Entonces esta va a ser una clase secundaria no puede haber más que un solo método main, por eso no pueden haber dos métodos main. Entonces este método main lo vamos a sacar. Justamente el único main que debe haber es el que va a generar ese entry point, el que va a generar ese entry point en el
lenguaje intermedio, o sea, el punto de entrada. Bien, entonces esta clase secundaria puede perfectamente tener un método que se llame exactamente igual que este. Se puede llamar método secundario, porque está en una clase diferente. Entonces, cuando se ejecute el método secundario, no de la clase principal, sino de la clase secundaria, va a salir un cartel que va a decir estoy en el namespace principal, estoy en la clase secundaria y dentro de la clase secundaria estoy en el método secundario, que es diferente a este método secundario. Entonces ahora, para que salga alineado, tiene que ser así, para que salga alineado. Entonces ahora lo ejecutamos. Y bueno, y me va a mostrar lo mismo que antes, porque no hay ninguna llamada acá. Entonces acá lo que vamos a hacer es, dentro del main, vamos a llamar a este método secundario, pero para llamar a este método secundario, tengo que indicarle que no es el método secundario de la clase principal, sino que es el método secundario de la clase secundaria. Entonces acá le pongo antes clase secundaria, y entonces ahora lo que va a hacer es que este va a ser el método secundario de esta clase, de la principal, mientras que este va a ser el método secundario de la clase secundaria. Entonces, si ahora lo ejecutamos, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque el método anterior, este que está acá, está definido dentro de la clase principal. Por lo tanto, no necesita ser público, porque lo estoy accediendo dentro de la clase. Mientras que este método, si lo accedo dentro de la clase secundaria, no hay ningún problema. Pero si lo quiero acceder fuera de la clase secundaria, en este caso en la clase principal, entonces este método necesita ser público para poder verlo fuera de esta clase. Entonces, si ahora le agrego public, por eso me dice no es accesible según, debido a su nivel de protección. Si ahora le cambiamos la protección a público, entonces ahora ya lo puedo ver, y entonces me dice las dos cosas que me decía antes, y ahora me agrega namespace principal, que es esta llamada, namespace principal, clase secundaria, que es esta, clase secundaria, método secundario. ¿Ok? Finalmente, podemos agregar un namespace. Vamos a agregar otro namespace que va a quedar a continuación del otro, donde termina el namespace principal. Vamos a agregar un namespace secundario, que empieza acá y termina acá. Entonces, ese namespace secundario lo único que va a tener es una clase secundaria que es una clase secundaria con un método secundario. Y acá vamos a decir que estamos no en el namespace principal, sino que estamos en el namespace secundario. Para que salga prolijo, namespace principal,
tiene una de más, así que tendría que ser así. Bien, entonces namespace secundario, clase secundario, método secundario. Y no hay problema que se llame clase secundaria, que tenga exactamente el mismo nombre que aquí, clase secundaria, porque esta clase secundaria está en un namespace y esta otra clase secundaria está en otro namespace. Y ese es el sentido de namespace. Namespace es justamente el espacio de nombre. Entonces tiene un espacio de nombres. Todos los nombres que puedo poner acá pueden ser exactamente igual a los nombres que pueda poner. Tiene sus propios nombres. Entonces ahora vamos a hacer una llamada a este método secundario. Ojo, tiene que ser público porque si no, no lo podría acceder desde afuera. Entonces voy a llamar al método secundario, pero tengo que poner que es el método secundario de la clase secundaria del namespace secundario. ¿Por qué motivo? Porque aquí y esta entonces, puesto que lo estoy accediendo fuera del namespace principal, tengo que ponerle el prefijo namespace secundario. Entonces ahora, si ejecutamos este, me dice, ups, si ejecutamos este me dice que estoy dentro del namespace principal. Tengo tres. Tengo el método main, que es este. Después tengo la llamada al método secundario que es este, método secundario. Después tengo clase secundaria, método secundario, clase secundaria, método secundario, pero dentro del namespace principal. Y finalmente tengo en el namespace secundario, que es esto, namespace secundario, clase secundaria, método secundario. ¿Ok? Entonces los nombres pueden ser los mismos. Fíjense que acá los nombres pueden ser los mismos porque tienen prefijos distintos. Entonces fíjense que acá en realidad cuando ponemos clase secundaria podríamos poner, va a dar el mismo resultado si acá ponemos namespace principal.clase secundaria. No es necesario este prefijo porque estoy dentro del namespace principal, pero si lo pongo no molesta. Entonces si ejecutamos produce el mismo resultado. O bien acá, si en vez de poner método secundario pongo que es el método secundario que está dentro de la clase principal y que está dentro del namespace principal, es como más explícito porque acá deja claro que tienen nombres distintos. Es decir, si concateno veo que los tres nombres son distintos y por eso no tiene error, no conduce a error. Entonces si lo ejecutamos muestra el mismo resultado. Bien, lo que nos interesa ahora es más, vamos a hacer esto para que vean un detallito. Vamos a sacarle acá uno. Entonces lo ejecutamos y lo que vamos a ver ahora es esto lo vamos a agrandar un poquito. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es ver el desensamblador. Entonces vamos a buscar, era el ejemplo 1. Entonces ahora vamos a ver que tenemos
Antes teníamos un solo namespace, ahora tenemos un namespace principal. Ups. Tenemos un namespace principal, que es este, que si lo abrimos, tenemos namespace principal, clase principal, namespace principal punto clase principal, que es esto. Y dentro de la clase principal tenemos dos métodos, el main y el método secundario. Entonces, dentro del namespace principal, clase principal, tenemos ahora no solamente el main, sino que también tenemos el método secundario. Entonces ahora podemos ver el método main y se va a corresponder con esto. Esto no hace falta que lo veamos porque es igual que antes. Lo que me interesa es que dentro de este namespace principal y dentro de la clase principal tenemos no solamente el método main, sino que también tenemos el método secundario. Bien, ahora si vemos el namespace principal clase secundaria, es este. Dentro de la clase secundaria tenemos solamente un método, que es el método secundario. Y finalmente, el namespace secundario tiene una sola clase, que es la clase secundaria, que es esta. Y dentro de la clase secundaria tiene solamente el método secundario, que es este. Entonces cuando abrimos este método secundario, esto que está acá es el CIL, el código intermedio para este método secundario. Bien, por último, lo otro que me parece relevante para comentar es que esto que está acá, ¿por qué motivo se llama desensamblador si parece que esto ya fuera el compilado de esto? Bueno, hay que aclarar que en realidad cuando uno compila este programa, lo que produce es una secuencia de ceros y unos. Entonces, estos programas, en realidad, acá se ven de forma legible, pero cuando acá tengo un load string, un call, etcétera, en realidad lo que son estos son secuencia de bit. En particular, esto es un byte. Entonces, para entender que cada código de operación de esto consume un byte, y que ahora van a ver la relación con el bytecode, a ver si acá buscamos, por ejemplo, si tengo un procesador, por ejemplo, como el 8086, yo tengo la instrucción add, yo tengo un destino y una fuente destino, o sea que tengo dos operandos. Si lo vemos por ejemplo en el Z80, aquí el add, bueno, tiene distintos add. Por ejemplo, este agrega un valor n al acumulador, agrega el registro R al acumulador, etcétera. O sea que otra vez tiene operando. En el caso del CIL, el add, se acuerdan que no tenía operandos explícitos, sino que los operandos eran implícitos y los sacaba de la pila. Entonces, en el CIL, cuando yo tengo este add, el
no tiene operandos. La instrucción es simplemente add, y aunque hay otras que tienen operando, pero esta en particular no tiene operando, y el código es 58, que es un bytecode, porque sale del mismo modo del bytecode de Java. De hecho, bytecode, en el bytecode de Java, si buscamos el add, bueno, acá lo que vemos es que, bueno, hay un add para doble, que es add y de double. Hay un add también para float, para reales, y fíjense que ven cómo va cambiando el código. Entonces este código en realidad es hexadecimal, es un 6 hexa que ocupa 4 bits, que es ese que está acá. Son 4 bits, y fíjense que 0110 es la representación del 6 y 0010 es la representación del 2. Entonces el add para flotante se representa con un byte, y por ese motivo se llama bytecode. Entonces también hay un add, tiene que haber un add para entero. Fíjense que el código es 62 para este, ¿no? Si me voy al add para entero, este suma 2 integer y el código es diferente. Entonces 6, que es 0110, es el 6, y luego 00, que es el 0. Entonces acá, por ejemplo, que carga un entero a partir de un arreglo, es 2e. Esta es la codificación del 2, 0010, y la e, que es la f es el 15, o sea, todo es 1, por lo tanto la e es 1 anterior, es el 14. Este es un 14 en hexa. Entonces, lo relevante de acá, que el lenguaje intermedio, el compilado es en realidad la secuencia de ceros y unos. Por eso es que el desensamblador lo que hace es pasar de esta forma menos legible a esta forma legible, e incluso esta estructura que me ayuda a entender cómo están compiladas las clases y los namespace. Bien, con esto creo que ya podemos dejar el video acá. Muchas gracias por la atención, y nos vemos en el próximo video. No sé si voy a hacer otro video de esto, pero seguramente voy a seguir con macroeconomía. Nos vemos en otro video. Bye bye.